Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer video sobre historia contemporánea. En este contexto de pandemia a nivel mundial, hemos querido realizar estos videos basados en conversaciones sobre temáticas que te pueden ayudar en tu proceso de aprendizaje. En esta oportunidad continuaremos con el tema de la Primera Guerra Mundial abordado en el video anterior, pero nos concentraremos en las consecuencias y en un breve diálogo para complementar información relevante. Para esto nos hemos reunido 3 docentes de Historia y Geografía para que tú, estudiante de primero y segundo medio, logres comprender mejor estos contenidos. Bueno, estudiantes, ahora voy a hablar sobre las consecuencias de la guerra. Y en primer lugar, quisiera decir que, como el profesor Andrés mencionaba, el año 1917 fue clave en lo que sería el fin de la guerra. Ya el profesor había anunciado algunos elementos importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el desgaste moral que tenían los soldados. Imagínense, nosotros llevamos, no sé, 3 meses encerrados en las casas producto de esta cuarentena y nos sentimos como un poco ahogados de repente. Imagínense esos soldados que muchos probablemente tenían incluso la edad que ustedes tienen, y que estaban ahí en las trincheras 3 años consecutivos viendo a sus amigos y amigas morir, amigos, pero, mejor dicho, morir, y eso obviamente que ya estaba generando un desgaste terrible. Ahora, el año 1917 es un año decisivo y ahí hay varios intentos fallidos de paz. Voy a mencionar dos que son importantes. Uno tiene que ver con que el Papa Benedicto XV hizo una propuesta para poder establecer la paz. Por ejemplo, devolución de los territorios ocupados, renunciar a las indemnizaciones, reducción de armamento, pero no pescaron ni en bajar al Papa. Así como que en verdad las grandes potencias no aceptaron esa idea. Y también hay otro antecedente que fue el presidente Wilson de Estados Unidos, que en el año 1918 propuso los llamados 14 puntos para poder buscar la paz y una paz justa, pero también fueron rechazados. Entonces, ya vemos que en 1917 falló la paz, 1918 también, y ya recién en el año 1919, en enero, es cuando se inicia la conferencia de paz que anunciaba el profesor Andrés, que se da en Versalles, la ciudad de Versalles, que queda en Francia, y que fue presidida por George, no les voy a decir el apellido porque no sé francés, lo voy a poner después lo ponemos en el subtítulo, pero él era un médico y periodista y político francés, y él es el que digamos, preside estas conferencias, ¿ya? Ahora, este tratado ya lo que busca es poder firmar un acuerdo ya entre los distintos países que participaron en el conflicto y que podríamos decir, y por eso me hacía mucho sentido cuando el profesor Andrés decía, bueno, Alemania fue arrastrado casi a la fuerza a este conflicto por el sistema de alianza y resultó ser el más perjudicado de todos. Pensemos que a Alemania se le culpó de ser el causante de este conflicto y por lo tanto tenía que pagarlo. ¿De qué manera lo pagó? A través de indemnizaciones monetarias, me cuesta decirlo, ya lo voy a leer, desmilitarización casi total de sus fuerzas militares, y obviamente que perdió prácticamente todo su desarrollo industrial, económico, político incluso, y por lo tanto dejó muy mal parado a Alemania, y que eso lo vamos a ver después, que va a ser incluso uno de los antecedentes principales de lo que sería el ascenso del el nazismo en Alemania con Hitler. Ahora, eso en relación al Tratado de Versalles, ya como elemento principal. Bien sintético lo estoy diciendo para efectos del video. Ahora, hay 4 tratados más que se firman, que fueron, por ejemplo, el de Saint-Germain, que, que tiene relación con Austria y la reconfiguración de ese lugar, el de Neuilly, que tiene que ver con Bulgaria, el de Trianon, que es un tratado particular para Hungría, y el de Sèvres, que es referente a Turquía, ¿ya? Entonces, a través de estos 5 tratados, lo que se busca es dar conformidad a las distintas potencias y distintos países que participaron en este conflicto. Ahora,
Eso sería, digamos, como el fin de la Primera Guerra Mundial, y si nosotros hacemos un balance, creo que son evidentes las pérdidas demográficas. Pensemos que hay distintas estadísticas, pero en general se habla de que cerca de 37 millones de personas fueron heridas y muertas, ¿ya? Se dice que 14 millones por lo menos de muertos, de soldados, y entre ellos una mortandad de jóvenes muy, muy, muy grande. Y eso afectó obviamente a la tasa de natalidad, y provocó la disminución del crecimiento de población a nivel mundial. Eso en términos demográficos. En cuanto a las consecuencias económicas, ahí está, ya el profesor Andrés mencionaba, la destrucción total de la industria, y también de los terrenos agrícolas. Pensemos que habían bombardeos por doquier, construcción de trinchera, entonces era una Europa devastada, terriblemente devastada, y por lo tanto esto provocó una crisis económica profunda y que llevó a una reactivación, esto es un término económico, reactivación económica, fue muy, muy, muy lenta. Incluso hay autores que dicen que, bueno, finalmente lo único beneficiado en esta guerra, en términos económicos, fue la banca, porque presta dinero, ya hace los créditos, y Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos, posterior a la Primera Guerra Mundial, arma todo un plan de recuperación económica y presta dinero, por decirlo en términos simples, a estos países europeos, y por lo tanto logra salir como el gran beneficiario de este conflicto. Eh, Ahora, en términos de las consecuencias sociales, podríamos decir que hay una crisis, que esta crisis económica que yo les mencionaba anteriormente agudizó y dividió a dos grupos sociales que ya venían, ¿cierto?, con contradicciones importantes. Por una parte, están los que se beneficiaron con la guerra, que yo ya les decía que son fundamentalmente la burguesía, terrateniente y los dueños de los bancos, y por otra parte hay una crisis tremenda en los sectores populares, sobre todo el obrero, los campesinos y la clase media, que se vieron perjudicados absolutamente con este conflicto. Quisiera decir que también el fin de esta guerra provoca un desastre también en términos políticos, un debilitamiento de las democracias. Ya nadie creía en que el presidente o quien liderara el país fuera a llevarlos por un buen camino, porque estos mismos conflictos entre las potencias llevó a miles de personas muertas, a pasar hambruna, etcétera. Entonces, por lo tanto, comienza a haber un debilitamiento y no se ve a las democracias como un elemento importante para superar este conflicto. De hecho, lo vamos a ver en videos posteriores, pero aquí va un spoiler, podríamos decirlo, conforme las democracias se ven debilitadas, surgen los totalitarismos, y que van a tener un auge tremendo en lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Ahora, quiero no dejar de mencionar, yo siempre meto estos temas en los videos, pero hay un nuevo rol importante que comienza a adquirir las mujeres y también la infancia. Pensemos que, ¿quiénes van a la guerra? Los soldados, que son fundamentalmente hombres, y estos mueren, ¿ya? Así en términos muy tristes, lo podemos mencionar, muy simple y que es terrible, obviamente. Y al momento de que no existen hombres que históricamente habían tenido un rol como proveedores de recursos para la familia, es la mujer la que comienza a desempeñar estos roles y comienza a ocupar puestos de trabajo fundamentalmente en las fábricas, ¿ya? Por lo tanto, con la incorporación de la mujer al campo laboral, comienzan a surgir también o comienzan a retomar la lucha por los derechos políticos. Pensemos que a la par de este periodo de fin de guerra y la incorporación de la mujer en el trabajo, comienzan a surgir dentro del movimiento feminista la necesidad del sufragio, ¿ya? Pensemos que en este periodo, o tras el fin de la guerra, se declaran los derechos a voto en grandes potencias europeas y en Estados Unidos. Inglaterra es una de las primeras, Estados Unidos también. Y yo también les mencionaba un rol que también comienza a tener la niñez en este periodo de fin de guerra y lo que sería posteriormente, que tiene que ver con que
y que hay varias imágenes de esto, de niños que, sobre todo de los sectores populares, que son los que tienen que salir a trabajar, que se dedicaban a repartir periódicos. Entonces, hay varias fotografías que muestran cómo la niñez adquiere un rol comunicacional súper importante, porque pensemos que antes no teníamos la tecnología de hoy día y la única forma de comunicación y de entregar información era el periódico. Entonces, ahí también los niños tienen un rol importante. Hay otros elementos que yo quisiera mencionar, pero que lo podríamos ir revisando posteriormente, pero hay dos elementos que no quiero dejar de mencionar, que tienen que ver con que tras el fin de la guerra, la firma de los tratados que yo les mencionaba en un principio, surgen o comienzan a fraguar dos organizaciones a nivel internacional que buscan acuerdos y generar una especie de equilibrio entre las distintas naciones. Una es la Liga de las Naciones, que no tiene mucho futuro, digamos, ya fracasa, y ejemplo de eso es que luego viene la Segunda Guerra Mundial, pero hay otra organización que es la Organización Internacional del Trabajo y que de una u otra forma continúa hasta el día de hoy y que lo que busca es mantener ciertos acuerdos a nivel internacional para poder asegurar condiciones básicas en estos países para el desarrollo del trabajo, y que se han incorporado en el último tiempo otros aspectos. Incluso la OIT tiene un apartado importante en relación, por ejemplo, a los pueblos originarios. ¿Ya? Chile se adhiere a este acuerdo y por lo tanto tiene que seguir una normativa específica de trato entre el Estado y los pueblos originarios. Eso, estudiante, en términos muy generales, yo creo que es importante entender entonces que las consecuencias de la guerra son fundamentalmente demográficas, económicas y sociales. Y estas, en su conjunto, van a dejar un escenario bastante paupérrimo en lo que va a ser Europa. No sé Bueno, a si mí me gustaría complementar un poquito las consecuencias, señalando primero de que hay que recordar que la Primera Guerra Mundial es una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay algunos historiadores que señalan de que, de que estas guerras están muy relacionadas, muy unidas. ¿Ya? Incluso hay algunos que hablan que tendría que ser solamente una sola guerra mundial y un periodo de paz que hay entre medio. Y de esto tenemos varios ejemplos. Primero aquí podemos señalar lo que pasa con Alemania. Alemania, recordemos que, que pierde la Primera Guerra Mundial, más que nada desde el punto de vista político, como lo señalan varios historiadores. Eh, y eso va a provocar una gran humillación y sentimiento de derrota en la nación alemana. Va a provocar una aguda crisis económica. Recordemos que el Tratado de Versalles establecía duras sanciones políticas, económicas y militares a Alemania. Por ejemplo, los alemanes no podían tener armada, no podían tener aviones, tenían que tener un ejército minúsculo en relación al resto de las potencias europeas. Por lo tanto, los alemanes salen bastante humillados de este conflicto, y ese sentimiento de revancha, de humillación, que se acrecienta cuando Alemania enfrenta la crisis económica del 29, que la golpea fuertemente. Todo esto mezclado va a ser aprovechado por Adolfo Hitler para llegar al poder en la década del 30 del siglo XX a Alemania. Y recordemos que Adolfo Hitler va a ser uno de los promotores de la Segunda Guerra Mundial, al querer poner a Alemania en la posición que él creía que le correspondía. ¿Ya? Hitler constantemente atacaba la derrota alemana como injusta durante la Primera Guerra Mundial, y constantemente atacaba a este Tratado de Versalles que había ha sido también bastante injusto para los alemanes. Por lo tanto, ahí tenemos ya una relación entre la Primera Guerra Mundial, el ascenso de Hitler, y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, para cerrar mi intervención en esta parte, podemos también poner el caso de Italia, que durante el comienzo del conflicto se cambió a otra alianza, como lo dije al principio de mi exposición cuando presenté los antecedentes. Italia, que se termina cambiando a la Triple Entente, con la intención de tener regalías mayores una vez que se produjera el triunfo en la guerra. No recibió ningún tipo de esas regalías. Italia iba a recibir, según lo que habían establecido potencias como Francia e Inglaterra,
territorios, puertos, pero Italia no recibió nada de eso, por lo tanto Italia, a pesar de que estuvo en el bando ganador del conflicto, también sale humillada de la guerra, y eso también va a tener relación en el ascenso del totalitarismo en Italia con Benito Mussolini, lo que también va a ser una causa directa de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este tema a mí en lo personal me apasiona bastante. Ahora quería exponer más o menos sobre historia militar o estrategia militar o pensamiento militar, y aquí yo creo que el colega Diego también me puede complementar con sus reflexiones, y también la colega Romina, en el sentido de que esta es una guerra que a mi juicio es una guerra del siglo XIX peleada en el siglo XX. ¿En qué sentido expongo esta idea de que es una guerra del siglo XIX peleada en el siglo XX? Que las mentalidades de la época, los generales a cargo, los soldados que la pelean, etc., están imbuidos por ideales que están presentes en el siglo XIX, están imbuidos por ideas, por conceptos, por concepciones del siglo XIX, pero ya no están en el siglo XIX y están en el siglo XX. ¿Y esto qué significa? Significa, por ejemplo, que la forma de pelear la guerra, y creo que con esto va a quedar muy claro el ejemplo, lo que estoy sosteniendo, es que la forma de pelear es una forma que ya se añeja, es una forma que ya viene en franca decadencia. La forma de pelear durante la primera parte del conflicto, quedó en evidencia, es una guerra de movimientos, es una guerra de frentes masivos. Cuando parte el conflicto, estamos utilizando una estrategia militar que la utilizaba Napoleón, y que después los escritos, las estrategias de Napoleón fueron desarrolladas por Clausewitz, ¿cierto? Y que influyeron todas las guerras durante el siglo XIX. Entonces, ahí vean ustedes películas, chiquillos, vean ustedes documentales, etcétera, y vean en qué se parece, por ejemplo, una película de Napoleón a una película de la independencia de Chile y a una película de la Guerra del Pacífico. Y es porque usted se va a dar cuenta que como pelean los soldados son hileras, columnas de soldados, ¿cierto? Que tienen que recargar el fusil, apuntar y disparar, recargar el fusil, apuntar y disparar. Ahora, esa mentalidad, esa forma de pelear también se utilizó en la Primera Guerra Mundial, y eso se llama guerra de movimiento, pero ya no sirve. ¿Por qué razón? Porque ahora, en la Primera Guerra Mundial, tenemos la tecnología producida por la Revolución Industrial, y es muy fácil para un soldado con una subametralladora, ¿cierto?, barrer con una columna de soldados que pelean a la forma napoleónica. Entonces, eso va a explicar, de alguna forma, en que los alemanes, y también los aliados, al final de cuentas, se terminen enterrando y excavando trincheras, y se entierran por 3 años, porque no pueden romper la forma de pensar que viene arrastrándose desde el siglo XIX, ¿cierto? Es muy difícil que alguien, por ejemplo, que tenga 70 años, los grandes mariscales de campo de la época, que son viejos, que pelearon guerras durante el siglo XIX y ahora están en el siglo XX, es muy difícil que ellos dejen sus concepciones estratégicas del siglo XIX que les resultaron y le permitieron ganar guerras, de lado por nuevas formas de pelear que estén de la mano de nuevas tecnologías. Entonces, ahí quiero meter otro tema, que eso explica, por ejemplo, que los ejércitos, en vez de cruzar la trinchera y querer romper la trinchera, empiezan a desarrollar tecnología, ¿cierto?, para que de alguna manera hay una enorme mortandad y que de esa forma los ejércitos puedan atravesar la línea enemiga. Por ejemplo, el uso de gases, el uso del gas mostaza, el uso del gas sarín, el uso del cloro, con el propósito de ahogar a la gente que vive en la trinchera, ni siquiera dispararle, ahogarla, y luego cuando están todos muertos, tomar la trinchera enemiga. O el desarrollo del tanque, los primeros tanques. ¿Por qué menciono esta idea del tanque? Le mencionamos recién que cuando la guerra termina, cuando se produce el quiebre en el conflicto en el año 1917, y se produce por la entrada de Estados Unidos en el conflicto, y la salida de Rusia. Eso va a llevar a que esta gente terca, ¿cierto?, crean que ganan la guerra, y esto me parece muy divertido, peleando igual que se hacía en el siglo XIX. De hecho, los tanques, cuando eran utilizados en la Primera Guerra Mundial, eran utilizados como un arma de apoyo a la infantería, no como un arma ofensiva, ¿cierto?, como un arma 100% de apoyo. Se utilizaba para romper alambre de púa, se utilizaba para crear rutas, etcétera, para que la infantería se pudiera movilizar. Entonces se sigue pensando como en el siglo XIX, se sigue pensando en estas columnas de soldados. Vean la película de 1917, por ejemplo, o Caballo de Guerra, cuando el oficial inglés toca el silbato, toda la columna salta a la trinchera. Se sigue pensando como en el siglo XIX. Los matan a todos.
¿Qué hace el oficial inglés? De nuevo aprieta el silbato y de nuevo otra columna y los matan a todos. Entonces no logran racionalizar que deben pelear de una manera distinta. ¿A quién se le va a ocurrir esto después? Que se debe pelear de una manera distinta a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Que se van a dar cuenta que el tanque no debe ser un arma, ¿cierto?, complementaria a la infantería, sino que por el contrario debe ser el arma ofensiva por excelencia. Y ahí surgen las divisiones Panzer de la mano de Heinz Guderian, que es el principal mariscal de campo de la Alemania nazi. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que cambia la forma de pensar y desde la Segunda Guerra Mundial en adelante hasta la fecha, todas las guerras se han peleado con guerra mecanizada, puros tanques. Entonces, es importante que los chicos se den cuenta la importancia del contenido que vimos en la clase anterior, la revolución industrial. La única forma de que yo pueda gasear enormes cantidades de territorio, ¿cierto?, es con una producción industrial de gases. La forma en que yo pueda atravesar la trinchera y pueda producir tanques, con la revolución industrial también, con la tecnología. Entonces, es importante acá que se vinculen los contenidos. Cómo la revolución industrial del video anterior determina el curso de la guerra y va a determinar el curso de las guerras futuras. Eso. Incluso ahí también es importante la relación incluso con los antecedentes que mencionaba el profesor Diego en la primera parte del video sobre el imperialismo. Entonces aquí ya tenemos revolución industrial, como decía recién el profesor Andrés, el desarrollo del imperialismo y cómo finalmente ese imperialismo también fue tensionando las relaciones entre las distintas alianzas que se conformaron en el escenario europeo y que decantaron en este conflicto de la Primera Guerra Mundial. Y ahí, bueno, yo solamente como un ejercicio reflexivo, bueno, obviamente que ya después de tantos años ocurría la guerra, y uno la ve con mucha distancia, pensemos que la guerra como conflicto en sí, desde de la guerra contemporánea me estoy refiriendo, cómo impacta en el fondo en las vidas de las personas, o sea, el uso indiscriminado de armas letales como las que hablaba el profesor Andrés, es para reflexionar por qué los seres humanos somos tan autodestructivos. Romina, déjame hacer una precisión ahí, con respecto exactamente a lo que tú dices. ¿Mm? Eso también impacta la mentalidad de la época, del soldado de la época. El soldado del siglo XIX es un soldado que tiene valores del siglo XIX. Por ejemplo, el honor, por ejemplo, el valor, etc. Y el honor y el valor, frente a una ametralladora, ¿qué puede hacer? ¿Cierto? Claro, ese tema es muy interesante porque tiene que ver, hay una historiadora que es Hannah Arendt y que ella habla sobre el tema de la mentalidad en la guerra. ¿Qué lleva? Bueno, ella lo estudia fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial, pero también es muy acorde a lo que ocurre en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué lleva a un soldado a atentar contra la vida de otra persona? De creer que mi par, digamos en este caso, no sé, francés, es mi enemigo y por lo tanto lo tengo que destruir, lo tengo que matar. Y ahí hay un juego que tiene que ver con el desarrollo ideológico y el nacionalismo. Yo siempre en mis clases, bueno, cuando son clases presenciales, por supuesto, les pregunto a los estudiantes, bueno, si hoy día hay una guerra, un conflicto con Argentina, con Perú o con Bolivia, ¿ustedes se van a enrolar a la guerra? ¿Van a tomar ahí sus armas y van a ir a pelear a la guerra? Y eso es una reflexión que es importante porque incluso en la actualidad existen un montón de conflictos y guerras, sobre todo en Medio Oriente, que están ahí muy vigentes y que generan hambruna, conflicto. Yo le hablé de las consecuencias y ahí creo que las consecuencias sociales son nefastas de esta guerra como de cualquier otra guerra. Y eso es como una invitación a reflexionar por mi parte para también ir cerrando el video. Por mi parte también podría complementar lo que señalaba el colega Andrés, de que tenemos que recordar de que este fue un conflicto luchado en el siglo XX con mentalidad del siglo XIX. ¿Ya? Recordemos que al principio del conflicto, por ejemplo, los soldados franceses, los soldados alemanes iban a luchar con uniformes propios del siglo XIX, chaquetas azules, pantalones rojos, los alemanes con cascos puntiagudos, trompetas, tambores, caballería, ¿ya? Esta matanza industrializada va a terminar esas estrategias y ese pensamiento propio del siglo XIX, la lucha de la forma más terrible, ¿ya? Porque ahí, como comentaba el colega Andrés,
masas tremendas de infantería eran ultimadas en las batallas gracias a la ametralladora, gracias a la artillería de largo alcance, gracias a los gases venenosos, a los aviones, a los tanques. Por lo tanto, eso nos ayuda a entender también por qué en varias batallas del conflicto el número de muertos y heridos fue espantoso en comparación a guerras de otras épocas. Eh, por lo tanto, eso es un elemento que más que nada se puede hablar, se puede comentar, pero ustedes, chiquillos, lo pueden ver reflejado principalmente en lo que nos ofrece el cine en relación a la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, ahí les recomiendo películas como Sin Novedad en el Frente Occidental, que refleja muy bien cómo era la vida en las trincheras durante esta Primera Guerra Mundial. O Caballo de Guerra, o 1917 más actual, que reflejan muy bien el contexto del sufrimiento del soldado de tropa durante este conflicto. Yo, para cerrar la reflexión y cerrar esta idea de los ideales, llama la atención cómo en un plazo de 50 años, virtualmente la mentalidad del siglo XIX desaparece. O sea, por ejemplo, era incomprensible, o es incomprensible que en el siglo XIX haya un genocidio masivo del pueblo judío, por ejemplo, como va a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para que los alemanes lo hayan hecho, es porque tiene que haber desaparecido cualquier respeto por el otro ser humano, cualquier respeto por la vida, cualquier ideal caballeresco, que sí existía durante el siglo XIX. Entonces, hay que ver cómo esta revolución industrial que empieza a afectar a las personas y se empieza a evidenciar, no solo en la guerra, lo vamos a ver más adelante con, por ejemplo, la crisis de 1929, como lo dijo la colega Romina, el surgimiento de los movimientos fascistas o nacionalistas, la revolución rusa también la tenemos que estudiar. Vamos a ver cómo estos eventos históricos que van a empezar a desarrollarse van a pegarle un fuerte golpe, ¿cierto?, a la mentalidad de la época, y va a darle entrada a la mentalidad del siglo XX, que es una mentalidad desde mi punto de vista personal, bastante deshumanizada, ¿cierto? Con matices, claro, con matices. Y lo otro, para también cerrar toda la idea, cuando nos toque ver Segunda Guerra Mundial, chiquillos, esto es súper importante, reflexionen qué explica que un soldado, por ejemplo, un soldado japonés, cuando ya no tiene una bala, se termine suicidando. ¿No habrá ahí quizá un elemento también cultural de continuidad del siglo XIX, del siglo XVIII, quizás de mucho más atrás? Lo llamo quizás a investigar sobre el código Bushido. ¿Qué es lo que es el código Bushido? Y quizá eso explique cómo los soldados japoneses se comportaban en la Segunda Guerra Mundial, pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que, bueno, con esas reflexiones referentes al aspecto cultural de la guerra, me despido, espero que les haya gustado el video, agradezco también a mis colegas que hayan participado en este video y esperemos vernos pronto. Un abrazo. Me despido también, chiquillos, espero les haya gustado el video, espero les haya sido interesante y nos vemos en otro video. Bueno, estudiantes, les dejo muchos saludos, espero que estén sobrellevando de buena manera la cuarentena. Espero que el video les sirva para completar las guías que tienen pendiente o para también ir reflexionando sobre este tema de la guerra, que siempre va a ser un tema bastante interesante para incluso pensar hoy en día cómo se ha transformado el mundo y la sociedad a partir de estos conflictos bélicos. Así que nos vemos en un próximo video.